¿Qué micrófono te conviene? ¿Uno dinámico o uno condensador? Quizás estás buscando tu primer micrófono y ni siquiera tenías idea de que hay dos grandes grupos. En este video vamos a ver las principales diferencias que tienen ambos tipos de micrófonos para ayudarte a entender cuál te conviene según el uso que le quieras dar. Y vas a escuchar constantemente la diferencia entre ambos tipos de micrófonos para ayudarte a decidir cuál te gusta más también. La principal diferencia entre ambos micrófonos es la manera en la que funcionan. Todos los micrófonos tienen la capacidad de captar ondas sonoras para transformarlas en una señal eléctrica. Y esta señal la podemos amplificar con un parlante o grabarlas con algún dispositivo, por ejemplo. Para captar estas ondas, los micrófonos dinámicos utilizan una bobina móvil que tienen en su interior. Cuando el sonido golpea el diafragma del micrófono, la bobina se mueve dentro de este campo magnético y produce esta señal eléctrica que buscamos. Por otro lado, el funcionamiento de un micrófono condensador es un poco más complejo, porque generan la señal eléctrica usando otro dispositivo que se llama justamente condensador. Un condensador es un elemento que almacena carga eléctrica en dos placas metálicas separadas por un espacio vacío. Cuando el sonido llega al diafragma, este se mueve y cambia la distancia que hay entre ambas placas metálicas, lo que produce una señal eléctrica que se convierte en sonido. En rasgos generales, los micrófonos dinámicos suelen ser bastante tolerantes a cualquier tipo de fuente sonora. Por el contrario, los condensadores suelen ser más sensibles. Soy muy sensible. Por lo que les da una ventaja por sobre los micrófonos dinámicos en general para captar ondas sonoras con un volumen muy bajo, como puede ser por ejemplo mi voz, que esté hablando así muy bajito. Pero esto también tiene una desventaja, y es que los condensadores son tan sensibles que captan el propio sonido que ellos mismos emiten para funcionar. Si me callo la boca un poco lo van a poder escuchar bien. Esto no quiere decir que los dinámicos no produzcan ningún tipo de fritura. Si me callo lo vamos a escuchar. Pero hay que tener en cuenta que los condensadores son mucho más sensibles y captan muchísimo más los sonidos de fondo. Si estoy grabando con mi condensador y un perro ladra acá en la esquina, ahí probablemente se escuche. Ahí lo tienen. Y como los condensadores son más sensibles, pueden sentirse heridos u ofenderse con más facilidad. Son como un cachorrito bebé recién nacido, necesitan dormir y cualquier mínimo sonido ya los despierta. Y como su mecanismo es más delicado, también hay que tratarlos con más cuidado, porque el más mínimo golpe pueden hacer que dejen de funcionar para siempre, como un cachorrito bebé recién nacido. Por el contrario, los micrófonos dinámicos suelen ser muchísimo más resistentes y duraderos a lo largo del tiempo, dado que no suelen desgastarse con facilidad y aguantan cualquier tipo de golpes, como Homero cuando practicaba boxeo. No quiero decir con esto que le vayas a pegar una trompada directo a tu micrófono dinámico, pero bueno, si por accidente se te llega a caer o a golpear, probablemente no le pase nada. Al menos no a la primera. Pero algo casi tan importante como distinguir entre un micrófono dinámico y uno condensador es también distinguir su patrón polar. El patrón polar de un micrófono describe la manera que tienen para captar sonido que provengan desde distintos ángulos, mientras que un patrón polar omnidireccional puede captar sonido desde absolutamente todos los ángulos en un radio de 360 grados. Un micrófono con un patrón polar cardioide solamente va a tomar bien los sonidos que se produzcan delante de él y rechazará los sonidos que provengan desde atrás. En mi caso estoy usando un micrófono condensador Audio-Técnica AT2020 que tiene un patrón cardioide, así que si yo le hablo de frente como estoy haciendo ahora, me va a tomar muy bien el audio, pero si de repente yo me corro y le empiezo a hablar así desde atrás, no va a escuchar nada, se escucha muy diferente, porque su patrón cardioide rechaza los sonidos que vienen desde atrás. Tanto los dinámicos como los condensadores son micrófonos que vienen con distintos patrones polares, pero he visto algunos condensadores que tienen la posibilidad de cambiar su patrón polar según el uso que le quieras dar. Puedes pasar de un patrón cardioide a uno omnidireccional simplemente apretando un botón. Pero bueno, ese tipo de micrófonos condensadores por lo general son bastante más caros. Un micrófono de condensador por lo general también tiene una respuesta en sonido bastante más plana y más precisa también, lo que hace que sean ideales para captar algunos detalles en los sonidos que algunos micrófonos dinámicos quizás no van a poder percibir. Por eso los condensadores se usan mucho para grabar instrumentos acústicos o voces, justamente porque están pensados para captar sonidos con mucha variación en frecuencias con mucha facilidad y con mayor precisión también. Y por otro lado, al ser más sensibles, los micrófonos
micrófonos de condensador también captan mejor las variaciones sonoras que pueden haber en un momento dado y se puede adaptar rápidamente a los distintos cambios en volumen que pueda tener alguna fuente sonora, como es por ejemplo la voz humana. Por eso se usa mucho también para grabar voces. Pero momento, esto es solamente una generalización, porque hay micrófonos dinámicos que seguramente tengan una respuesta en frecuencia muchísimo mejor que un condensador en particular. Esto depende de muchos factores, tanto la marca como el precio, el modelo, etc. Lo que quiero decir con esto es que no hay un micrófono mejor que el otro. Pareciera que estoy diciendo todas cosas a favor del condensador, pero no es tan así. Depende de muchos factores y aparte, los micrófonos condenser tienen un pequeño inconveniente que se llama phantom power. Por muy buena que sea la calidad de audio de un micrófono condensador, tienen un pequeño problema, que es casualmente el mismo problema que tiene Iron Man. Tony Stark es una persona súper inteligente, pero su verdadero poder se lo da el traje que usa cuando toma la identidad de Iron Man. Sin su traje, Tony Stark es un ser humano como cualquier otro, de carne y hueso. No tiene más super fuerza, ni super resistencia, ni puede volar, ni tirar rayos láser de las manos. Lo mismo le pasa a los micrófonos de condensador. Necesitan un poder especial para poder funcionar, y ese poder se llama el phantom power. El phantom power es la energía continua que un micrófono de condensador necesita sí o sí para poder estar funcionando. Sin esta corriente eléctrica, el micrófono simplemente no funciona. Este poder se lo tiene que otorgar una interfaz de audio. En mi caso tengo una Focusrite Scarlett que al apretar este botoncito que dice 48 voltios, activa el phantom power que se traspasa al micrófono de manera continua hasta que yo decido apagar la interfaz. Si yo conecto el micrófono pero no prendo la corriente del phantom, el condensador simplemente no va a prender. Los micrófonos dinámicos son más bien como la mole, tienen su poder ya incorporado, no lo necesitan activar o desactivar, no dependen de nada. Lo enchufás y listo, está listo para funcionar. Dicho esto, hay algunos micrófonos condensadores que ya traen el phantom power incorporados a ellos mismos. Por lo general son los condensadores llamados USB, porque se conectan con dicha conexión. Por eso antes de comprar un micrófono condensador, averigua bien si el phantom power se lo tiene que dar la interfaz de audio o si ya lo tienen incorporados adentro. Pero Nacho, ¿para qué me voy a comprar un micrófono que no tenga el phantom power si después voy a tener que comprar una interfaz de audio que le dé esa corriente eléctrica? Sería un doble gasto, ¿verdad? Sí, sería un doble gasto, pero si lo ves como una inversión a futuro, la realidad es que está bueno tener un micrófono y una interfaz de audio por separado, porque después con el tiempo vas a poder ir comprando mejores micrófonos y mejores interfaces de audio para poder reemplazarlas y así tener una calidad de audio mucho mejor. En cambio, si compras un micrófono condensador que ya tiene el phantom power incorporado, si querés mejorar la calidad de audio que tiene, vas a tener que cambiar de micrófono. Y por ese motivo, a largo plazo, conviene comprarte una interfaz y un micrófono por separado. Pero bueno, eso ya depende de cada uno, de sus posibilidades económicas y del tipo de proyecto que esté llevando a cabo. Y ya que estamos en ese tema, hablemos de precios. Los micrófonos dinámicos suelen ser menos costosos de producir que uno de condensador, justamente porque su funcionamiento es bastante menos complejo. Si tu presupuesto está un poco ajustado, lo más probable es que te convenga comprar un micrófono dinámico porque son más baratos y también son muy versátiles. Por ejemplo, yo tengo acá mi micrófono condensador que es una Audio-Técnica AT2020 y la realidad es que si tuviera la posibilidad de volver a comprarlo, me lo pensaría dos veces. Creo que no lo haría, porque por el mismo precio que vale, que son $100, me podría comprar un Shure SM58, que es un micrófono dinámico muchísimo más versátil que este condensador. Sin embargo, en mi caso en particular, yo compré un micrófono de condensador porque ya tenía un micrófono dinámico, que es este Shure PG48 que están escuchando actualmente y que tiene un precio de más o menos $60-70. Es un micrófono con una calidad de audio decente, es un micrófono muy bueno que tengo desde hace ya casi 10 años y tampoco es que al tener un condensador lo reemplazó, sino que simplemente los uso para cosas distintas. El condensador lo uso para grabar voces y el dinámico lo uso más para cosas en vivo o para grabar algún otro instrumento. Por eso el micrófono que a vos te convenga va a depender de muchos factores y también va a ser una cuestión de gusto personal, de cómo te gusta que suene uno u otro. Sin embargo, estas son generalidades, depende de la marca, el modelo y el precio. Hay micrófonos dinámicos que pueden grabar muy bien y con mucho detalle y hay micrófonos de condensador que van a grabar muy mal, van a tomar mucho ruido de fondo y no van a cumplir la función que deberían. Acá pudiste escuchar un micrófono de cada tipo que están en un rango de precio similar, pero si todavía tenés dudas y no sabes bien, podés ver un video específico que te dejo por acá en algún lado que hice explicando qué tipo de micrófono te puede servir según el uso que le quieras dar. Esto es todo por ahora, muchas gracias por ver y nos vemos la próxima, chao.